Buenas tardes, expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Gracias por estar con nosotros en Radio Francia Internacional. No, gracias a ustedes por esta entrevista. Presidente, en el marco de un juicio político en contra del mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso, el presidente recurrió a la muerte cruzada, argumentando el estado de conmoción. Esta figura legal, la llamada muerte cruzada, le permite al Ejecutivo y Legislativo disolverse mutuamente y de forma anticipada para llamar a elecciones. Vale la pena recordar que es una figura que se estableció con la Constitución del 2008 en Ecuador y que además es la primera vez que se usa, que un presidente recurre a esta medida. ¿Cuál es su reacción? Empecemos por ahí, expresidente Correa. Mire, yo creo que es lo mejor para el país dada la crisis que vivimos, pero no como opción social, como opción interna, sino la crisis moral, ética, el desastre que es el gobierno, el fraude democrático que resultó ser Lazo, que llegó repleto de mentiras, ha mostrado una total ineptitud. Lastimosamente no es constitucional. Él tiene la competencia para hacerlo. Usted lo ha dicho, está en la Constitución del 2008, nosotros mismos hicimos esa Constitución, el artículo 148, pero con tres causales. Él invoca conmoción interna, que no existe en estos momentos. La Corte Constitucional incluso tiene dos sentencias describiendo las características de la conmoción interna que no se cumplen para este caso. Y es evidente que lo que ha hecho es tratar de evitar la censura que iba a tener en el juicio político que está en marcha, que es otro factor para que el decreto sea inconstitucional, porque está interrumpiendo ya un procedimiento en marcha, que es el juicio político, que también está contemplado en la Constitución de la República. Para mí le decía lo mejor, pero hay que diferenciar entre lo bueno y lo correcto. Lo bueno es anticipar elecciones y tenemos una solución democrática, pacífica, integral, elecciones presidenciales y legislativas, pero al margen de la Constitución. Sí, Lo correcto es que se rechace ese decreto por inconstitucional y se continúe con el vicio político en la Asamblea. vamos a irnos por el escenario bueno, el bueno que no es necesariamente el correcto, como usted dice. Si la Corte Constitucional acepta esta medida tomada por el presidente Lasso, los ecuatorianos estarán a las puertas de entrar a un periodo electoral, es decir, una campaña para unas legislativas y unas presidenciales, cuya primera vuelta se celebraría rápidamente, en unos 90 días, tengo entendido. Expresidente Correa, ¿participaría en ese caso su movimiento Revolución Ciudadana o un partido que tenga que inscribirse para estos comicios, un partido en el que usted sea, por supuesto, el líder en estas elecciones y usted podría ser candidato? Yo no puedo ser candidato. A mí me suspendieron los derechos políticos primero por 25 años, después por 8 años, por una sentencia espuria en plena pandemia, días antes de mi inscripción, evidente persecución política. Aunque no lo crea, la sentencia dice que por medio de influjo psíquico manejaba una organización criminal de Carlos Soborno, por medio de influjo psíquico. Es de no creerlo, yo sé que no me lo cree, le puedo mandar la sentencia. Es una ridiculez a nivel mundial. En todo caso, obviamente mi movimiento participará y creo que Dios mediante y gracias al pueblo ecuatoriano ganaremos esas elecciones. Usted lo había dicho ya hace unos meses que en 2025, que es el momento en donde deberían darse las elecciones y no pasaran estos escenarios en los que estamos, seguramente ustedes obtendrían el triunfo. De todos modos, tendrá que haber elecciones para el 2025 porque la anticipación de elecciones establece que se completará el periodo para el cual fue electo el gobierno original. Es decir, si hay elecciones en el 2023, solo hasta el 2025 y luego se recupera el periodo normal de gobierno. El presidente Lasso afirma que él tomó esta decisión de disolver la Asamblea Nacional porque el legislativo tenía, voy a citarlo a Lasso, un macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado y agilizar el regreso de Rafael Correa al Ecuador. ¿Qué responde usted? Imagínense, la Asamblea tiene macabros planes, ¿no? Y esos son los que se proclaman demócratas. Mire, primero hay que ver qué versión le creemos, porque el día martes que fue a defenderse a la Asamblea, dio un informe a la Nación, no hubo defensa, no pudo desmentir ninguna de las pruebas, pero quiso hacernos creer que estábamos en el País de las Maravillas y que él era Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, y que todo estaba bien, que todo estaba estable. Para el día siguiente, después de que dijo hace una semana, usted puede ver los videos, de que jamás llamaría a muerte cruzada para evitar el juicio político, él daría la cara, llamar a elecciones anticipadas, ¿no? Argumentando conmoción social interna que no existe. Para luego, esa misma tarde, decir a CNN que no es verdad que existe conmoción interna, sino que el problema es que querían traer de regreso a Correa, entonces él quiere anticipar elecciones para evitar eso y su plan macabro.
De primero que se ponga de acuerdo él mismo, porque miente todos los días, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Que lo que quiso es evitar la censura en el juicio político y que pronto todas sus mentiras se le derrumbarán, entre ellos la persecución contra líderes políticos, entre los que me incluyo. Y por supuesto, no tenemos que pedirle disculpas a nadie si constitucionalmente se busca un juicio político y que rindan cuentas políticamente ante la justicia autoridades absolutamente espurias. Tendremos que contextualizar todo esto. Pues el 2018 hubo un golpe de Estado donde se tomaron todas las instituciones del Estado, pusieron a los peores con tal de que persiguieran al correísmo, como ellos le llaman. Entre ellos están la fiscal, contralor, procurador. Constitucionalmente fiscalizar a esas autoridades, como es la competencia de la Asamblea, ¿por qué a quién tenemos que pedirle disculpas, a quién tenemos que pedirle permiso para aquello? Una última pregunta, expresidente Correa. Entre tanto, Lazo se mantendrá en el cargo por decreto durante un máximo de seguramente unos 6 meses. Esto en el escenario bueno no correcto, de las elecciones anticipadas. Y podrá expedir leyes y decretos urgentes de carácter económico. Ya empezó con ello. Hay un decreto de una reforma tributaria aprobada por decreto anoche, que ha recibido la crítica además pues, del movimiento indígena, por ejemplo. ¿Qué puede ocurrir en este escenario en donde se empiece a decretar medidas económicas pues, por la excepción del periodo que se está viviendo presidencialmente? Él tendrá 6 meses para gobernar por decreto, sin legislativo, sin fiscalización, sin contrapeso. Y bueno, esperamos cualquier cosa. Han hecho cosas peores. Se las uno de los tipos más ricos del país y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a la gerencia. La economía está destrozada, pero la banca está rompiendo récord de utilidades y él es banquero. Y su banco está rompiendo todas las utilidades, hasta las expectativas que tenían de utilidades. Eh, todo es en función de sus negocios privados. Entonces, es de forma descarada. Cualquier cosa se puede esperar. Usted lo ha dicho, ya ayer anunciaron que va a presentar una reforma laboral para volver a la explotación laboral, que eufemísticamente le llaman flexibilización laboral. Habrá que aguantar. La gran esperanza para el pueblo ecuatoriano es que en 6 meses esto se acabará cuando asuma el nuevo gobierno, que normalmente, si no hacen trampas, si son elecciones limpias, nosotros ganaremos esas elecciones y tendrán que rendir cuentas políticas y judiciales ante tanto abuso. Y obviamente se derogará todos los abusos que han cometido, ¿no? Gracias, expresidente Rafael Correa, por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.